No sé si ustedes están viendo la pantalla ahora. No, o sea, la compartiste, pero se ve negra. Va, yo la veo negra. Sí, yo también. Bueno, de a poco, a ver, para dejo de compartir. Comparto de nuevo. Ahí se ve, profe. Se ve. Muy bien. A mí se me corta. Profe, ahí en Se el te chat escucha le bien. están mandando varias consultas. ¿Cómo no? Dice si grabamos las clases. Las clases en general no las grabamos porque habría que grabarlas aparte, como si fuera un YouTube. Y, digamos, cuando se graban las clases la gente no participa por miedo a salir en las grabaciones. Entonces lo que queremos es que esto sea dinámico, que pregunten, que participen, y entonces se sienten menos presionados. Y la filmina sí la vamos a subir. ¿Me están escuchando? Sí, profe, se te escucha. Bueno, muy bien. Parece que esto se estabilizó. Lo que perdí fue la posibilidad de dibujar, pero ya lo vamos a hacer. Bueno, lo que vamos a ver entonces es el principio de trabajos virtuales, ¿no? El principio de trabajos virtuales es una técnica, una tecnología para resolver cosas. Básicamente lo que uno resuelve, digamos, utilizando el principio de trabajos virtuales, son cargas incógnitas que son fuerzas. En la estática nosotros tenemos fuerzas aplicadas a una estructura y vamos a tener fuerzas también provistas por los diferentes tipos de vínculos, ¿no? Voy a tener que dibujar con el mouse, porque como decía recién, esto deja de andar a veces. Cuando hablamos de equilibrio, está bien, en la estática, en los cursos de mecánica continua que vieron, cuando hablamos de equilibrio aparecen dos o tres cosas que son las sumatorias de fuerzas verticales, es decir, en cada una de las componentes del sistema de coordenadas. Si trabajamos en el plano aparece sumatoria de fuerza en X, en Y, y la sumatoria de momentos. Fíjense que cuando hablamos de equilibrio uno plantea este sistema de ecuaciones y de acá saca las incógnitas, digamos, cuánto vale la reacción en A, en X, etcétera. Puedo dibujar con esto. Bueno, no sé, no puedo dibujar, no importa. Entonces, cuando tenemos un sistema de cargas aplicadas,
de cargas aplicadas a un cuerpo podemos diferenciar entre las fuerzas internas de las estructuras y las reacciones de vínculo. Yo tengo un cuerpo, tendré un sistema de cargas, que es lo que llamamos FI, y tendré reacciones de vínculo en diferentes lugares donde tenga vínculo. De primer orden, segundo orden, de articulaciones, deslizamientos, empotramientos, etc. Pero yo puedo abrir esto y decir, bueno, tengo fuerzas aplicadas y tengo fuerzas que producen los vínculos. Cuando estamos en equilibrio, la sumatoria de esa fuerza, el componente en X y en Y, tiene que ser igual a 0, pero también tiene que ser igual a 0 la suma de momentos respecto de cualquier punto de la estructura, ¿no? Esta ecuación es necesaria porque yo tengo un cuerpo y tengo dos fuerzas iguales y contrarias que no están sobre la misma recta de acción, se cumple todo la sumatoria de fuerzas verticales y horizontales en todas las componentes, pero calculo los momentos respecto a un punto y no me da 0. Y esto tiene que ser para cualquier punto de la estructura. El principio de trabajo virtual, digamos, si bien es muy sencillo, fue desarrollado, fíjense, en el siglo XVIII por Bernoulli. Bueno, Bernoulli aparece en todo, ¿no es cierto? Cada vez que vemos algo de fluido, algo de ecuaciones diferenciales, aparece Bernoulli haciendo algo, ¿no? El principio virtual es fácil de enunciarlo, porque cuando un cuerpo está en equilibrio, estamos hablando de cuerpos rígidos, después vamos a trabajar sobre cuerpos deformables. Cuando tenemos cuerpos rígidos en equilibrio, el principio de trabajos virtuales dice que el trabajo de todas las fuerzas aplicadas sobre el cuerpo es igual a 0, ¿no es cierto?, para cualquier desplazamiento virtual del cuerpo, ¿no? Bueno, trabajo sabemos lo que es, lo que no sabemos todavía que es un desplazamiento virtual del cuerpo. Y ese enunciado, por supuesto, se puede escribir de esta manera, que es decir, el trabajo, en realidad un trabajo es un trabajo diferencial, ¿no es cierto?, es igual al trabajo de cada una de las fuerzas frente al desplazamiento virtual. Como es trabajo, digamos, la suma de todos los trabajos es el producto de la fuerza, multiplicada, ¿no es cierto?, por el desplazamiento del punto de aplicación de la fuerza, y acá aparece un producto, como ustedes saben, un producto escalar. Lo interesante es que, digamos, esta ecuación, ¿no es cierto?, satisface la condición de sumatoria de fuerzas en cualquier dirección y también satisface la sumatoria de momentos respecto de cualquier punto. Después lo vamos a ver con más detalle. Esto dentro de un rato se va a cortar. Como dijimos, volvemos al mismo Zoom. Voy a ver si puedo poner en marcha la tableta para escribir. Ahora bien, estas cosas que aparecen acá son desplazamientos del punto de aplicación de la fuerza. Y esos son los desplazamientos virtuales. Son, para nosotros, digamos, si bien están definidos matemáticamente y con toda formalidad, para nosotros los desplazamientos virtuales son desplazamientos infinitesimales, o sea, son chiquitos, son parecidos a los diferenciales de desplazamiento. Es decir, desde el punto de vista de querer interpretar de qué se trata, esos desplazamientos virtuales los podemos pensar como diferenciales de desplazamiento. Esos desplazamientos, como vamos a ver más adelante, le llamamos virtuales o se llaman virtuales porque no son desplazamientos producidos por las fuerzas en el sistema mecánico que estamos estudiando. Es decir, no responden ni a la deformación que producen las fuerzas, ni al corrimiento
debido al sistema de fuerzas que se está aplicando. Esos desplazamientos virtuales, para que funcionen, en la forma que lo vamos a utilizar, son desplazamientos que imponemos nosotros a la estructura en forma totalmente arbitraria. Como se nos dé la gana, y ya vamos a ver con qué limitaciones y cómo hay que hacerlo para que sean útiles. Entonces, como decimos, si bien son esos desplazamientos pueden ser totalmente arbitrarios, para que sean útiles, a veces, digamos, conviene que esos desplazamientos virtuales sean compatibles con los vínculos. Es decir, cuando yo tengo un sistema mecánico, una viga apoyada, ¿no es cierto? Me imagino un desplazamiento de esa viga compatible con los vínculos, y eso tiene algunas ventajas. Entonces, hasta ahora, lo que tenemos es que un cuerpo en equilibrio, ¿no es cierto?, se satisface biunívocamente que el trabajo de todo el sistema de fuerzas aplicadas sobre el cuerpo, todo el sistema de fuerzas aplicadas sobre el cuerpo, ¿no es cierto? Si evalúo el trabajo que hace cada una de las fuerzas frente a un desplazamiento virtual del cuerpo, me da 0. Y al revés también, si esto me da 0, significa obviamente que el cuerpo está en equilibrio. Entonces, tenemos que acordarnos que, digamos, si bien es obvio, digamos, para ustedes a esta altura de los acontecimientos, que un trabajo es el producto escalar entre la fuerza y el desplazamiento del punto de aplicación de la fuerza, no nos tenemos que olvidar que eso es un producto escalar y tenemos que multiplicar por el coseno, por ejemplo, de la dirección de la fuerza con la dirección del desplazamiento. Y en ese sentido, bueno, por ejemplo, si este es el desplazamiento del punto de aplicación de la fuerza, y esta es la fuerza, yo tengo que multiplicar la fuerza por el desplazamiento y multiplicarlo por el coseno del ángulo, lo cual es equivalente a multiplicar la componente de la fuerza en la dirección del desplazamiento. Profe, perdón que te interrumpa. Hay un chico que tuvo un problema con la compu y ahora tiene que volver a entrar y no puede. Bien, yo lo tenía que encontrar acá ahora, sería en algún lado cómo hacerlo entrar, a ver. Dale, gracias. Sala de espera, acá está, admitir todo. Yo creo que ahí ya entró. Entonces el producto escalar, cosa de física, ¿no es cierto? Por supuesto, de una fuerza por el desplazamiento, lo mismo multiplicar la fuerza por la componente del desplazamiento en dirección de la fuerza, o viceversa. Yo podía multiplicar esta fuerza por este desplazamiento, o la componente de la fuerza en esta dirección, o sea, la componente de la fuerza en esa dirección, multiplicada por el desplazamiento, es decir, multiplicada por el coseno del ángulo entre las dos direcciones, punto. Obviamente, como el coseno del ángulo puede ser positivo o negativo, el trabajo me puede ser positivo o negativo, y eso hay que tenerlo en cuenta. Digamos, cuando yo hago la sumatoria de los trabajos, para evaluar esta ecuación, después vamos a ver cómo la usamos en forma útil, tengo que cada uno de los términos puede ir siendo positivo o negativo, todo positivo, eventualmente todo negativo. Caso particular es en cuando el desplazamiento es perpendicular a la dirección de la fuerza, perdón, este caso que está acá. Entonces, si este punto de aplicación de la fuerza se traslada en forma perpendicular, en ese caso el trabajo es 0. Y en este caso que está aquí, si el desplazamiento tiene componente en dirección contraria a la fuerza, me da un trabajo negativo. Entonces, toda esta cuestión de signos, que analíticamente es obvio, hay que tenerlo en cuenta cuando uno hace la sumatoria de todos los trabajos virtuales. Se pueden evaluar, porque ustedes dirán, bueno, pero si yo puedo utilizar esto solamente cuando tengo fuerzas, ¿qué pasa cuando tengo una presión, cuando tengo una carga distribuida? Bueno, también buscándole la vuelta se puede calcular el trabajo
que esa carga distribuida puede realizar sobre una determinada estructura para hacer esa cuenta, discretizando mediante, en realidad integrando, digamos, los efectos de los diferenciales de fuerza que van aplicando. Si tengo una carga distribuida a lo largo de una viga, lo discretizo en un diferencial y calculo el diferencial de fuerza y lo multiplico por el desplazamiento y por el coseno del ángulo, y tengo el diferencial de trabajo que me hace esa carga distribuida, ¿no? Analíticamente me queda esta expresión que está acá. Entonces, no sé si conviene seguir con esta ahora. ¿Cómo es que esa ecuación sustituye, digamos, esa única ecuación, que es una ecuación escalar, porque estoy evaluando trabajo? Esa única ecuación sustituye a las 3 ecuaciones o las 4 ecuaciones, si bien cada una es escalar, satisface, digamos, las tres ecuaciones sumatoria de fuerza y sumatoria de momento, que son vectoriales. Cada una de las componentes son escalares, por supuesto, ¿no es cierto? Pero esta única ecuación, habíamos dicho, satisface las 3 sumatorias y el momento. Bueno, este Profe, desplazamiento... perdón que te corte. ¿Sí? Deben quedar 20 segundos, yo para que no quede la Bueno, explicación en medio. Te hago una pregunta, ya que estamos. ¿Podés subir este PDF ahora en esta pausa al campus? sí, lo van a subir los chicos.